Un poco el tema del conocimiento indígena y la necesidad de un mayor diálogo y revaloración, ¿no? Entender primero el contexto en el que estamos hablando y que, como ya los dos ponentes lo han explicado, ¿no? Nuestro desarrollo como países que heredaron sentidos y prácticas coloniales, ¿no? Signados por esta discriminación hacia la población indígena, que justificaba políticas uniformadoras, ¿no? Entonces las políticas educativas tenían pues este sesgo de lo que ha llamado Quijano la colonialidad del saber, ¿no? Las identidades nuevas que se iban formando y que asignaban determinadas categorías y determinados roles también a los grupos poblacionales, ¿no? Entonces los indios, los negros, los mestizos eran asociados a determinados roles y lugares en la nueva estructura global del trabajo y producción que trajo la conquista. Y las nuevas repúblicas mantuvieron en buena medida esta subalternidad, ¿no? Entonces hay un marco, una estructura muy densa, muy sedimentada de colonialismo teórico mental en nuestros países, donde el conocimiento y el desarrollo del conocimiento está asociado a una matriz occidental centrista que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y aceptar que existen estas diferencias, además, en la forma como se construye y cómo se conciben los conocimientos, ¿no? O sea, la idea del conocimiento, la lógica de construcción del conocimiento occidental es bastante distinta, ¿no? Por ejemplo, lo que es la dinámica colectiva, ¿no? Donde el conocimiento es básicamente colectivo. En el caso del conocimiento occidental hay alguien que registra, que patentiza en un individuo, ¿no? No necesariamente es así en el caso de los pueblos indígenas, ¿no? Esto un poco para ver el desafío que tenemos enfrente, ¿no? De un poco no solo implementar políticas educativas que reconozcan el valor, que promuevan, sino que también vayan desmontando estas formas de conocimiento, de buscar, de entender las relaciones sociales, la naturaleza misma, que ha venido pues estructurada en esta matriz que mencionábamos, ¿no? O sea, una apuesta por una educación que entable un diálogo mucho más horizontal con los saberes y los conocimientos indígenas, de modo que ya no sean componentes exclusivos de políticas focalizadas a estos grupos étnicos, que es como ha trabajado buena parte de las políticas educativas los últimos años, ¿no? Y especialmente en política de educación superior, ¿no? Básicamente la formación de maestros bilingües, donde lo intercultural equivalía básicamente a un ejercicio de traducción, ¿no? O sea, que el niño sepa, se le hable el castellano y, como decía, focalizado a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces ahora un momento de también transversalizar estos saberes, estos conocimientos, incorporarlos a nuevos procesos de creación y de conocimiento, ¿no? Un poco en este marco, que he desarrollado bastante rápido, entrar al tema de la educación superior intercultural, ¿no? También desde las mismas organizaciones y los mismos pueblos, esfuerzos por formar profesionales, por desarrollar conocimiento que le hablen a las mismas comunidades, ¿no? Ahí está el esfuerzo pionero del Formaviap en Perú, que es tomado en cuenta siempre como una experiencia desde la misma organización indígena que en diálogo con distintos intelectuales pudo crear esta propuesta, ¿no? Pero en el mismo sentido también en distintos países de Latinoamérica se fueron creando lo que se han llamado universidades interculturales, ¿no? Centros de conocimiento, de estudio, donde los mismos pueblos indígenas pudieran poner en práctica otras formas de conocer y también de desarrollar profesionales, como decíamos, también un poco en la línea de lo que mencionaba el viceministro, de contar también con una burocracia, contar con profesional, con una élite indígena que esté reflexionando y trabajando en el Estado, en un Estado que obviamente no los había tomado en cuenta y que tenía una sola forma de atenderlos, de escucharlos, ¿no? Interesante, por ejemplo, una experiencia pionera en Nicaragua, que es la Universidad Regional de la Costa Caribe, la Universidad de Huracán, donde empieza con un programa de salud intercultural, ¿no? Además una iniciativa que nace del Estado, el Estado las reconoce después, ¿no? Una iniciativa autónoma de salud intercultural, de formar enfermeros, de formar parteras y médicos, desde lo que habían venido ellos trabajando como sus saberes tradicionales, entre comillas, que era como los catalogaba digamos, el sistema formal, pero que van desarrollando esta propuesta, ¿no? Con la que luego el Estado tiene que dialogar y reconocerles el estatus también de médicos, de enfermeros, ¿no? Entonces esta propuesta de universidad, de centro de formación de conocimientos, que nace de las organizaciones indígenas y, como decía, tiene en la Universidad de Nicaragua, del Huracán, una experiencia valiosa, ¿no? Lo mismo en Colombia también, ¿no? Que son esfuerzos en distintos lugares de Latinoamérica, más o menos desde la década de los
70, 80, en los cuales las organizaciones y los pueblos indígenas van desarrollando un poco autónomamente del Estado estas experiencias formativas, ¿no? Hay otra ruta también en otros países, como México, como el Perú, donde quizá las organizaciones no tienen estas mismas capacidades para desarrollar las iniciativas, donde es el Estado el que crea las instituciones, ¿no? En el caso mexicano, las universidades públicas, que tienen fuerza y bastante presupuesto, desarrollan proyectos de universidades indígenas interculturales en Chiapas, en Veracruz. Y en el caso peruano, que hasta el 2010 el Congreso tenía la facultad de crear universidades, no había todavía esta moratoria, se crean post-Bagua 3 universidades indígenas que se suman a la que ya existía, que era la UNIA, la Universidad Intercultural de la Amazonía Peruana, un poco con el mandato de atender la necesidad de formación de las organizaciones indígenas, ¿no? Se crea la Universidad Juan Santos Atahualpa en la Selva Central, la Universidad Fabiola Salazar en Bagua y la Universidad Intercultural de Quillabamba, ¿no? 3 universidades que ninguna funciona, ¿no? No tienen alumnos, no tienen profesores. Entonces el Estado busca atender esta demanda, pero luego como que abandona el tema, ¿no? Entonces es un poco el trabajo que se está tratando de desarrollar y que se está también tratando de poner el énfasis y de articular a los sectores para que vean en estas universidades una posibilidad, es mirar la especificidad de estos procesos, ¿no? En el caso de las universidades interculturales se rigen por la misma ley universitaria, la 30220, que establece los mismos procedimientos de licenciamiento para todas las universidades, ¿no? Nuevamente es esta mirada homogenizadora de la que hablábamos, ¿no? Entonces, si a la Universidad del Pacífico para licenciarse le pusiste como requisito que tenga 20 estacionamientos para autos, también se la pones a la Universidad Fabiola Salazar Leguía en Bagua, ¿no? Donde probablemente ninguno de los estudiantes tenga. Entonces, este tema del rol del Estado también como agente homogenizador que necesita mirar en detalle estos procesos, ¿no? Tenemos ahorita estas 4 universidades que deberían ser una posibilidad para las organizaciones de desarrollar conocimientos y que no están todavía haciéndolo, ¿no? Que están en este proceso un poco estancado. Entonces, el año pasado hicimos un esfuerzo que ha continuado por analizar esta situación con las mismas autoridades de las universidades, que son comisiones organizadoras, y veíamos algunos ejes que creíamos importante reflexionar, ¿no? Primero, desarrollar criterios sobre cuál debe ser su desarrollo y su rol, ¿no? Como universidades interculturales amazónicas, básicamente, en la gestión, en la investigación y en los desarrollos pedagógicos, ¿no? Como decíamos, además, en el marco de los desafíos que pone estos procesos de estandarización que tienen que ver con la calidad universitaria, con los licenciamientos y todo el marco que está gestionando la SUNEDU, ¿no? Entonces, por un lado, un desafío que atender en lo que es universidad intercultural, que tiene que ver con la formación de profesionales, ¿no? Líderes representativos de los pueblos, con capacidad de entablar este diálogo intercultural con el Estado, ¿no? Que se espera que la educación superior no sea intercultural, indígena, no sea educación para pobres, ¿no? Donde los alumnos que no pudieron ingresar a la Universidad Nacional de Ucayali, si ingresen a la Universidad Intercultural de Pucallpa, con lo cual no está atendiendo al mandato de dar educación de calidad a las poblaciones indígenas, sino que está haciendo una universidad pública más, ¿no? Entonces ahí un poco el mandato y el imperativo de que se le dé la debida atención a la razón de ser de estas universidades, ¿no? Y esto implica desarrollar, como decía, volver a mirar lo epistemológico, el tema de cómo se ha construido el conocimiento y la universidad como centro de creación y difusión de este conocimiento. Y por otro lado, el tema de las propuestas pedagógicas que debieran asumir estas universidades, ¿no? El enfoque intercultural explícitamente anotado en el mandato de creación, porque todas se crean, como decía el Congreso de la República, es el que crea las universidades, incluyen esta idea intercultural casi de manera solamente declarativa, ¿no? Luego, en los planes, en toda la propuesta pedagógica que estas universidades arman, obviamente la palabra solamente está puesta, ¿no? No hay un desarrollo ahí de cómo debe hacerse efectivo en las currículas de los cursos, en las mallas, en las formas de ingreso incluso de los alumnos, ¿no? Entonces, ese desafío de contar con propuestas pedagógicas acorde a los mandatos de creación de estas universidades, ¿no? Lo mismo en lo que es el tema de investigación, ¿no?
Como ustedes saben, las universidades con estos nuevos procesos de licenciamiento tienen que cumplir requisitos de investigación, tienen que ser centros ya no solo de formación, de educación, sino también de investigación, con esta figura del docente investigador que ha incorporado la carrera del docente universitario, ¿no? Entonces, para las universidades interculturales, el tema de desarrollar planes de investigación es justamente un desafío, pero también una oportunidad de dialogar con los conocimientos indígenas, ¿no? Nosotros visitábamos, por ejemplo, la Universidad de Pucallpa, donde tienen ya la UNIA, ¿no? Donde ya hay un equipo de investigación y hay 3 facultades, y ninguna incluía para nada a algún sabio o algún líder indígena, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, un equipo de investigación en farmacia. Entonces ahí tendrías para desarrollar una serie de líneas de lo que es el manejo de las plantas tradicionales, etcétera, y no lo está viendo así la universidad todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque es también los recursos que tiene, ¿no? Contrata a docentes que no tienen experiencia en este tema, que son más bien técnicos, que lo que quieren es buscar presupuestos más rápidos. Entonces hay varias necesidades que ir cubriendo, ¿no? Cómo se transversaliza esto en el mismo enfoque de investigación, cómo dialogas con organizaciones como Concitec, que tienes que financiar estos proyectos de investigación, que seguramente van a tener que competir con otros proyectos de investigación en otra línea de competencia. Entonces, estos desafíos que se van generando, ¿no? Y además en un entorno bastante complejo para las organizaciones indígenas, ¿no? Con las cuales demandaban que siempre están yendo investigadores de universidades norteamericanas, por ejemplo, que tienen equipos de investigación muy grandes, con mucho financiamiento, que luego ellos ven que patentan los conocimientos que les dan, ¿no? Que es lo que pasó, por ejemplo, con la uña de gato, que ha pasado con otras raíces allí o con otras plantas, ¿no? Entonces, cómo la Universidad Intercultural de la Amazonía, por ejemplo, podría jugar un rol también en lo que tiene que ver con el resguardo de los conocimientos, ¿no? Y con el diálogo con los sabios, con las sabias que tienen el conocimiento en ellos, ¿no? Y finalmente un tema que es la dimensión organizativa, de cómo se está pensando en la universidad, o cómo se está pensando el manejo de los centros de educación superior universitaria para las organizaciones, en diálogo también con las organizaciones indígenas, ¿no? Nuestro modelo de universidad, quizá lo que se ha hecho un poco es trasladarlo y ponerle el apellido intercultural, pero ahí también lleva a repensar cómo se gobierna una universidad indígena intercultural, ¿no? ¿Qué rol tiene el pueblo o la comunidad ahí, ¿no? Y finalmente, pues, como decía, en medio todo el desafío normativo de acomodar nuestra legislación, que puede ser tan homogenizante, a estos otros procesos y estos otros espacios, ¿no? Hay la propuesta de reformular o de modificar algunos aspectos de la ley universitaria, porque tal como está es muy probable que estas 4 universidades no logren su licenciamiento en el mediano plazo y van a seguir estando ahí dando vueltas en los problemas internos sin poder dar el servicio a los estudiantes, sin poder cumplir el rol para el que han sido creados, ¿no? Entonces, un poco este marco normativo, como decíamos, cómo poder hacerlo cada vez más pertinente, ¿no? El tema de la pertinencia cultural y el tema del desarrollo, que dialogue con estos nuevos conocimientos que, digamos, han estado vistos siempre desde el tema de conocimientos tradicionales, ¿no? Ancestrales, como algo que mirar y tener en cuenta, pero no como una posibilidad presente de desarrollar también formas de conocer, de experimentar, ¿no? Mucho más cercanas a las demandas de los pueblos, sí, pero también de la sociedad, ¿no? Entonces creo que un poco el desafío de mirar el tema intercultural desde la educación superior nos pone a dialogar y a debatir con formas tradicionales o bastante estructuradas de entender, por ejemplo, el aparato estatal, ¿no? Quiénes pueden ser gobernantes en la universidad, quiénes no, quiénes pueden ser autoridades, etcétera. Con el conocimiento, como decíamos, todo el tema de investigación es un eje fundamental para tener un diálogo intercultural muy rico, especialmente en un país como el nuestro, ¿no? Y con las propuestas pedagógicas de conocimiento, ¿no? Que trascienden largamente lo que ha sido la EIB, la Educación Básica Intercultural Bilingüe, ¿no? Que requieren mirar toda esta gama más amplia de carreras y posibilidades. Entonces, eso como algunas ideas para ir teniendo en cuenta en lo que es educación superior intercultural, que como digo, es una rama que podría explorarse mucho más.